Los Anunnakis son un grupo de deidades sumerias y acadias identificadas en los textos con los Anunas y los Igigis, dioses mayores. El término Acadio Anunnaki es una antigua transcripción del sumerio Anuna, que significa hijos de Anu. Los Anunnakis se mencionan también en las ciudades de Lagash y Eridu. En esta última los Anunas eran 50. Según la mitología mesopotámica, los Anunas eran, inicialmente, los dioses más poderosos y vivían con Anu-Edur en el cielo. Posteriormente, sin que se haya establecido un motivo claro de este cambio, fueron los Igigis los considerados como dioses celestes, mientras el término Anuna se empleaba para designar a los dioses del inframundo, especialmente a 7 dioses que hacían la función de jueces en el inframundo. En el mito de Atrahasis se afirma que, antes de la creación del ser humano, los dioses tenían que trabajar para vivir. Entonces, los Anunas lograron que una categoría de dioses inferiores, los Igigis, trabajaran para ellos, hasta que se rebelaron y se negaron a seguir trabajando. Entonces decidieron exterminarlos. Enki creó a la humanidad para que ésta asumiera la responsabilidad de realizar las tareas que los Igigi habían abandonado, y a través del culto suministrarían el alimento y oro a los dioses. En el poema Enuma Elish, fue Marduk quien creó la humanidad y después dividió a los Anunas entre el cielo y la tierra y les asignó tareas. A continuación, los Anunas, agradecidos a Marduk, fundaron Babilonia y edificaron un templo en su honor, llamado Esagila. En el poema de Gilgamesh, la morada secreta de los Anunas estaba en el bosque de los cedros. En la versión sumeria del viaje de Inanna a los infiernos, los Anunas ejercen una labor de jueces del inframundo y condenan a muerte a la diosa Inanna en su enfrentamiento contra su hermana Ereshkigal. La reinvención del término de los Anunas a través de su forma acadia, Anunnak, surgió tras la publicación del libro Mesopotamia Antigua, retrato de una civilización muerta, del asiriólogo Adolf Leo Oppenheim, quien popularizó este concepto. El escritor pseudocientífico azerbaiyano Zecharia Sitchin publicó una decena de libros conocidos como Crónicas de la Tierra. En ellos, supuestamente tradujo tablas sumerias de escritura cuneiforme y textos bíblicos en su escritura original hebrea. En el libro El 12º planeta narra la llegada de los Anunnakis a la Tierra procedentes de un supuesto planeta llamado Nibiru hace unos 450.000 años. Seres altos de unos 3 metros de altura de piel blanca, cabellos largos y barba, quienes se habrían asentado en Mesopotamia, actual Irak. Según Sitchin, Enki, el dios sumerio del agua y la cultura humana, sugirió que, para relevar del trabajo a los Igigi, dioses menores al servicio de los Anunnaki, que habían amotinado por su insatisfacción con sus condiciones laborales, los Anunnakis crearan trabajadores primitivos, Homo sapiens, mediante ingeniería genética como esclavos para reemplazarlos en las minas de oro, cruzando genes extraterrestres con los de Homo erectus. Según los escritos de Sitchin, la tecnología y poder de los Anunnakis aún no habría sido superada, planteando que podían efectuar viajes espaciales y manejar la ingeniería genética hace 450.000 años, y que habrían dejado sus rastros en toda la Tierra con tecnología aún desconocida, por ejemplo, en la construcción de pirámides, egipcias, mayas, aztecas y chinas, en el círculo megalítico de Stonehenge, Inglaterra, en el puerto espacial de Baalbek, Líbano, en las líneas de Nazca y en Machu Picchu, ambas en el Perú. Las suposiciones de Sitchin han sido descartadas por una inmensa mayoría de científicos, historiadores y arqueólogos, que están en desacuerdo con su traducción de textos antiguos, equivocada en muchos casos, cuando no directamente inventada, y su comprensión errónea de la física, calificando su interpretación solo como una forma de creacionismo alienígena. El futbolista y locutor deportivo británico David Icke cree que el universo está formado por energía vibracional y dimensiones infinitas que comparten el mismo espacio. Afirma que una raza interdimensional de seres reptilianos, los Anunnaki, que él llama arcontes, han secuestrado la Tierra y que una raza híbrida, humano-arconte modificada genéticamente de reptilianos que cambian de forma, la hermandad babilónica, los Illuminati o la élite, manipula los acontecimientos para mantener a los seres humanos atemorizados
de modo que los arcontes puedan alimentarse de la energía negativa resultante. Afirma que muchas figuras públicas pertenecen a la Hermandad de Babilonia e impulsan a la humanidad hacia un estado fascista global o nuevo orden mundial, una era de posverdad que acaba con la libertad de expresión. Considera que la única forma de derrotar esa influencia arcóntica es que la gente despierte a la verdad y llene sus corazones de amor. Los críticos han acusado a Icke de ser antisemita y de negar el Holocausto con sus teorías sobre los reptilianos como código deliberado, y que niega estas afirmaciones. Según la literatura cuneiforme, los Anuna o Anunnaki fueron un grupo de dioses pertenecientes al panteón mesopotámico. Sin embargo, algunos autores han utilizado estos seres mitológicos para reinterpretarlos como entidades extraterrestres que habrían colonizado la Tierra, una idea sin base científica alguna, pura ficción que nada tiene que ver con la realidad de los Anunnaki. ¿Pero qué cuentan los textos sumerios y acadios sobre los Anunnaki? ¿De dónde sale el relato fantástico que ha hecho famosos a estos seres en la cultura popular? En los textos sumerios, Anunnaki es un término colectivo que alude a los dioses principales del panteón mesopotámico o a las divinidades mayores de una ciudad. Una posible etimología del término sumerio Anun o Anunna apunta al significado progenie principesca. En algunas fuentes, se dice que An, dios de los cielos, los generó. Las primeras referencias en la literatura cuneiforme datan del 2100 a.C. aproximadamente. En el cilindro A de Gudea, en el que se describe la grandiosa construcción del templo del dios Ningirsu, los Anuna contemplan admirados la destreza edilicia del gobernador Gudea. Otras composiciones como Enki y el orden del mundo describen algunas de sus prerrogativas. Determinan los destinos de lo creado, toman decisiones y dan consejo. Divinidades específicas como Nana, el dios lunar, o Ninurta, dios guerrero, se mencionan en inscripciones reales y textos mitológicos como miembros de los dioses Anuna. A partir del período paleobabilónico, los Anunnaki denominaron a un grupo de divinidades infernales que contrastaban con los Igigi, los dioses celestes. Según cuenta el Enuma Elis, el principal relato de la creación mesopotámico, cuando el dios Marduk dio forma al universo, destinó 300 dioses Anuna a gestionar los cielos y otros 300 a ocuparse de los asuntos infernales. La asociación entre este grupo divino y el más allá ya se encuentra en el mito sumerio del descenso de Inanna a los infiernos. En él, los Anuna son 7 jueces del inframundo que se encargan de juzgar a la diosa Inanna. Los Anunnaki también se mencionan en rituales del siglo VII a.C., utilizados para combatir a las brujas y enviarlas a los infiernos. Se invocan junto a Samas, el dios solar de la justicia, y a Gilgames, el héroe semidivino que intentó vencer a la muerte y cuyo destino está íntimamente ligado con la religiosidad de la ultratumba. Si el término Anunnaki ha ganado relevancia en la cultura popular, sin embargo, la razón debe buscarse en ciertas teorías fantasiosas que ven en este concepto de la religión mesopotámica una conexión con la ufología y la vida extraterrestre. Aunque Zecharia Sitchin se graduó en Historia Económica, su nombre se recuerda ahora por sus libros ufológicos y pseudocientíficos en los que sostuvo la teoría sin fundamento alguno del origen extraterrestre de la civilización humana. Sitchin escribió que una organización social extraterrestre, los Anunnaki, habría llegado a la Tierra para someter a la humanidad. En concreto, habrían esclavizado a los sumerios y los habrían obligado a trabajar en las minas de oro. Según Sitchin, esta materia prima era imprescindible para que los visitantes alienígenas pudieran construir un enorme escudo de partículas de oro en suspensión, con el que proteger su planeta. El territorio iraquí no parece disponer de yacimientos de este metal, y el oro usado en Mesopotamia para fabricar objetos de lujo procede de zonas como Turquía, norte de Afganistán, y en algunos casos también de Egipto. El metal precioso, además, procede de placeres y bancos de arena, es decir, se halló en superficie y no de la explotación minera. Quizás por esto, Sitchin propuso que los Anunnaki extraterrestres habrían desplazado a los esclavos sumerios a las minas africanas. Las ideas de Zecharia Sitchin no encuentran fundamento alguno en las fuentes cuneiformes sumerias.
Por mucho que el pseudocientífico se presentara como una de las pocas personas capaces de leer el sumerio y el acadio, sus interpretaciones se basan en traducciones de dudosa calidad y prescinden de un acercamiento directo al texto original. Por otro lado, Sitchin se equivoca al proponer lecturas de referencias culturales mesopotámicas a través de la lente del presente. Así, las referencias literarias a el viento maligno que destruyó la ciudad de Ur, según el lamento por la destrucción de Ur, se transforma, desde la óptica de Sitchin, en la consecuencia de un ataque nuclear. Desde la perspectiva de la Mesopotamia antigua, sin embargo, los vientos destructores funcionan como una metáfora de la destrucción en textos literarios, una referencia que cobra especial significado en un territorio de planicie desértica en el que el viento shamal causa grandes tormentas de arena. Las observaciones de Sitchin, por tanto, parten de una lectura empobrecida, sesgada y poco fundamentada de las fuentes. Su relato podría considerarse válido como pura ficción fantástica y divertimento de la imaginación que de ningún modo demuestra rigor histórico alguno. Hace 3.900 millones de años, nuestro astro Sol, gracias a su fuerza gravitacional, atrajo a un planeta intruso dentro de nuestro sistema planetario. Un planeta rojizo y con un tamaño colosal que podemos comparar solo con el portentoso Júpiter. Los sumerios lo llamaban Nibiru, el planeta de cruce. Un astro que se había formado en otro sistema solar se había infiltrado en el nuestro invitado por nuestro Sol. Al desviarse de su órbita, Nibiru originó un desastre cósmico sin precedentes, ya que éste estaba en rumbo de colisión contra otro coloso, un planeta llamado Tiamat, un astro acuoso integrado por grandes océanos. Este último contaba con 11 satélites. El mayor de ellos se llamaba Kingu, la Luna. En esa época dentro de nuestro sistema solar, solo existían 8 planetas que los sumerios llamaban así: Mumu, Mercurio, Lahamu, Venus, Lamu, Marte, Tiamat, Kishar, Júpiter, Anshar, Saturno, Anu, Urano y Ea, Neptuno. Al Sol lo llamaban Apsu. En los textos figura como algunos planetas surgieron de otros cuerpos celestes más grandes. Otros sostienen que Urano y Neptuno provienen de una nube originada en los anillos de Saturno. Cuando Nibiru pasó cerca de Anshar, Saturno, arrancó a uno de sus satélites con su campo gravitatorio y lo desplazó a las afueras del sistema solar. Ese satélite era conocido como Gaga, nuestro actual Plutón. A posterior, un choque de magnitudes inimaginables entre Nibiru y Tiamat dejaría a este último sin vida alguna y pululando sin rumbo por el sistema solar. Luego de 3.600 años, Nibiru regresaría al sistema para cruzarlo entre Marte y Júpiter. En esta segunda incursión volvería a impactar con la masa del ya tocado Tiamat, esta vez fraccionándolo en 2 porciones. Una de ellas encarnaría a nuestro actual planeta Tierra. El otro se convertiría en un anillo de asteroides que separaría a los astros internos de los externos. Ki, tierra firme del abajo, quien disfrutaría de los rayos cálidos de Apsu y de las noches luminosas gracias a Kingu, la luna. Los Anunnakis contaban un año nibiruano como un shar, lo que en tiempo terrestre serían 3.600 años, justo lo que tarda Nibiru en dar un giro completo por su órbita intrusiva alrededor de nuestro sistema solar. Pero claro, para los Anunnaki de Nibiru, esos 3.600 años solo representarían uno en su calendario. ¿Pero qué oculta la NASA sobre el regreso de Nibiru? ¿Se aproxima un cataclismo de grandes magnitudes? ¿Existen algunas evidencias actuales de su posible regreso? La sistemática desinformación a que nos exponen los grandes medios de comunicación, sumado al cerrojo que proviene de ciertos organismos del Estado, nos ubica en un grado de vulnerabilidad notable en torno a la veracidad de la realidad que nos atraviesa. El avistamiento de 2 soles en algunas partes del planeta, el observatorio de Hawái contemplando un amanecer con un brillante planeta no reconocido oficialmente, sonidos estruendosos en diferentes puntos del globo que provienen de las alturas, han desconcertado hasta el más escéptico. Muchas son las teorías, muchas las hipótesis, pero la inmensidad de lo desconocido es tan abrumadora como concreta. Tablillas de arcilla con lenguaje cuneiforme halladas en Irak. En estos textos está escrita la verdadera historia y origen del ser humano. El especialista en lenguas muertas, Zecharia Sitchin,
dedicó más de 30 años de su vida a la traducción de estas tablillas sumerias para publicar en 1976 su libro El duodécimo planeta. Sitchin descifró los textos y descubrió que los sumerios conocían la existencia de todos los planetas del sistema solar. Esto incluyendo un duodécimo astro, llamado Nibiru, el planeta de cruce, cuya órbita elíptica realizaba un paso próximo a la Tierra cada 3.600 años. Sus habitantes, los Anunnaki, vinieron a la Tierra hace miles de años en busca de oro y minerales. Distintas escrituras explican que gracias a su avanzada ingeniería genética, fueron estos quienes dieron origen a la raza humana. Esta es la historia ignorada por la ciencia oficial, porque aceptarla significa la invalidez de la teoría evolucionista de Darwin, cuyas bases son indemostrables pero ciegamente aceptadas por el sistema. Un principio basado en la manipulación para encubrir las evidencias de nuestros orígenes extraterrestres. Científicos y arqueólogos han arriesgado sus carreras para revelar la historia que nos ha sido vedada. La Sumeria, la cultura más antigua del mundo, ha brindado un importante número de textos y evidencias. Está en la apertura de cada individuo aceptar o no la teoría de quienes fueron los verdaderos creadores de la humanidad. Los dioses sumerios. La tríada de los dioses sumerios la encabezaba An, dios del cielo. Era el rey de los dioses, que gobernaba desde los cielos decretando las leyes en la tierra. Casado con Antu, tenía 2 hijos, Enlil y Enki, enfrentados entre sí por la sucesión del trono. An era representado con una estrella, y los sumerios le rendían culto en la ciudad de Ku. Enlil, dios del viento y las tormentas, era el dios supremo de Sumeria, un ser colérico que hacía las veces de canciller militar. Arrogante y dictador, solo le interesaban nuevas conquistas en la tierra para poder gobernar. Enlil odiaba a los hombres. Intentó destruir a la raza humana en 3 ocasiones. La más popular fue el diluvio universal. Su rivalidad con Enki residía en que ambos eran hijos de distinta madre, pero al ser Enlil hijo de Antu, fue el heredero forzoso al trono. Sus símbolos eran una corona y 7 estrellas, las Pléyades. Su centro de culto fue en la ciudad de Nippur, donde poseía el denominado ojo que explora la tierra. Enki, señor de la tierra y dios de las aguas y los mares, era un científico e ingeniero con grandes conocimientos sobre ingeniería genética, a través de la cual diseñó y creó al ser humano, manipulando el ADN para ir mejorándolo a través de distintos intentos. Era el único dios sumerio que podría considerarse benéfico para la humanidad. Se distinguía por su sabiduría y filosofía espiritual. Fue quien impartió el conocimiento al hombre antiguo. Ofreció sus enseñanzas en la agricultura, astronomía, astrología. Fue un gran ingeniero marítimo, capaz de manipular los cauces de las aguas para abastecer a pueblos sedientos. Como creador del hombre, Enki sentía una especial devoción por la humanidad. Sus intenciones y deseos se volcaron en mejorar la calidad de vida en la tierra. En más de una oportunidad, arriesgó su propia vida en pos de proteger a la tierra del ataque de otros dioses que solo perseguían la devastación de la misma. La primera expedición Anunnaki que llegó a la Tierra, esto según las tablillas, estaba compuesta por 50 Anunnakis liderados por Enki, enviado a la Tierra por su padre An. La idea de este viaje no era otra que la de poder establecer un puerto espacial en el Golfo Pérsico, para de esta manera construir una gran refinería para la extracción de oro y minerales. Los Anunnaki enfrentaban un grave problema en su ecosistema. En el planeta Nibiru, los rayos ultravioletas del Sol de su galaxia estaban causando estragos debido a su débil capa de ozono. Necesitaban el oro para su propia supervivencia. Enki pidió permiso a su padre para construir la primera población en la Mesopotamia meridional. Su nombre fue Eridu, que significa casa construida en la lejanía. La primera expedición de extracción de oro falló. Enki regresó a Nibiru siendo Enlil ahora el encargado de intentarlo nuevamente. Esta vez fue en Apsu, la fuente primordial, quien en el norte de África recibiría en esta oportunidad a 600 Anunnakis. Según las tablillas, los hombres llegados desde cielo fundaron un total de 7 bases operativas en la Mesopotamia meridional. Zecharia Sitchin pudo descubrir que esas ciudades estaban estratégicamente ubicadas
para recibir a las naves espaciales provenientes de Nibiru. Ninhursag, diosa madre de la Tierra, aparecería en escena con el fin de seducir a uno de sus dos hermanos, Enlil o Enki, ya que si uno de ellos les daba un hijo, pasaría a ser la heredera del trono. Ninhursag mantuvo relaciones con ambos, dando a luz a muchos hijos. Mientras Enki continuaba con la extracción de minerales, los encargados de esa misión comenzarían a organizarse para protestar por las insalubres condiciones de trabajo. «Nosotros somos astronautas, no mineros esclavos», se quejarían una y otra vez. Cuando Enlil acudió a las minas en una inspección rutinaria, estalló la revuelta. Los mineros Anunnaki organizaron un motín, quemaron sus herramientas y se dirigieron en tropel a la casa de Enlil. Allí fue cuando este último se comunicaría con su padre Ane para informarle que se cortaba el suministro de oro, las minas estaban cerradas y los Anunnakis se negaban a obedecer órdenes. El soberano Ane aceptó las peticiones de sus subordinados, suspendiendo la actividad minera. Fue allí donde Enki sostuvo: «Crearemos un nombre en donde se pueda insertar el gen Anunnaki». Había pensado en el Homo erectus, un primitivo habitante que pensó como un híbrido para poder cruzar genes de ambas especies. Fue allí donde alteró las leyes de la vida, desconociendo aún el final que podía tener dicho experimento. El Consejo aprobaría la iniciativa y argumentaría: «Crea un Lulu, esclavo primitivo, y deja que sufra el yugo de los Anunnaki». Se pusieron plazos muy cortos y junto a su hermana Ninhursag, especialista en genética, comenzarían a trabajar. Tomaron un homínido hembra para extraerle el óvulo y fecundarlo con esperma de un joven Anunnaki. Una vez inseminado, fue reimplantado en una hembra Anunnaki. Repetirían el proceso con las denominadas diosas procreadoras, que darían hombres y mujeres con una capacidad mental muy limitada, algo que condicionaría el uso de herramientas correctamente. Es por ello que Enki se encerraría en su laboratorio de Eridu para perfeccionar al Homo sapiens. Hacerlo más longevo e inteligente era su meta. Para eso utilizó su propio semen. Allí nacería Adapa, al que los textos bíblicos definirían como Adán, quien contaba con la capacidad de reproducirse. Eso enfureció a Enlil, quien solo perseguía la idea del hombre como un sujeto de fuerza, sin razonamiento y sin la capacidad de tornarse numeroso. Los dioses dejarían la explotación minera para enseñarles a cultivar campos, a recitar poesías y a danzar y cantar para ellos. Esto, hasta que algunos hombres fueron ordenados sacerdotes, para que tengan su actividad dentro de los templos adorando a los dioses. Cada Anunnaki alimentaba su egocentrismo para poder ser venerado como un dios. Todo lo que sabemos de estos visitantes espaciales fue gracias al hallazgo de unas 25.000 tablillas de arcillas que relatan con detalles cómo esta civilización extraterrestre llegó a la Tierra hace más de 445.000 años, creando al ser humano genéticamente hace unos 300.000. ¿Quiénes eran los Anunnaki? Sabemos que si bien eran considerados dioses, no lo eran medularmente, tampoco ángeles o demonios. Podemos definirlos como una civilización avanzada en torno a la física y a la tecnología, capaces de atravesar planos dimensionales y galaxias. ¿Jesús era Anunnaki? ¿Qué nos ocultó la Biblia? ¿Cuánto sabemos de nuestros orígenes como raza humana? De aceptar el mundo la teoría Anunnaki, se hubiera anulado el monoteísmo occidental, el control religioso sobre el Estado, se habrían encendido los prejuicios en la teoría de Darwin de la evolución, y se habría transformado completamente nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Allí radicaría una de las tantas respuestas del por qué esta historia ha sido borrada y ninguneada, modificada y transformada en una novela casi mitológica. Aunque desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sido cautivada por los misterios del universo y las historias de seres divinos que caminaron entre nosotros. Entre estas fascinantes narrativas se encuentran los Anunnaki, una antigua deidad sumeria que ha perdurado a lo largo de los milenios, dejando un legado enigmático que sigue intrigando a investigadores, arqueólogos y aficionados por igual. Los Anunnaki emergen en la mitología sumeria, la civilización más antigua conocida en la región de Mesopotamia, que floreció hace más de 6.000 años en lo que ahora es Irak. En las tablillas de arcilla y los relieves de antiguos templos,
se encuentran referencias a estos seres como deidades supremas, dotadas de poderes divinos y responsables de la creación y el gobierno del mundo. A lo largo de la historia sumeria, los Anunnaki fueron venerados como dioses que controlaban los elementos y guiaban el destino de la humanidad. Se les atribuía la creación del universo, la tierra y el hombre, así como la enseñanza de la agricultura, la metalurgia y las artes a la humanidad. Sin embargo, también se les atribuían acciones controversiales, como la manipulación genética y la intervención en los asuntos humanos. En la era moderna, las interpretaciones de los Anunnaki han evolucionado, inspirando teorías que van desde lo arqueológico y lo histórico hasta lo esotérico y lo extraterrestre. Algunos investigadores sostienen que los Anunnaki podrían haber sido seres extraterrestres que visitaron la Tierra en la antigüedad y tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de la civilización humana. Aunque la evidencia tangible de la existencia de los Anunnaki es escasa, muchos argumentan que hay indicios en antiguos textos, artefactos y estructuras que respaldan la idea de su influencia en la historia de la humanidad. Sin embargo, estas teorías son objeto de controversia y debate en la comunidad académica, con algunos académicos descartándolas como mitología y especulación sin fundamento. Independientemente de su origen y naturaleza, el legado de los Anunnaki sigue siendo objeto de estudio e inspiración para aquellos que buscan comprender los misterios del pasado y el potencial ilimitado del universo. Su influencia perdura en la cultura, la religión y la filosofía, recordándonos que el cosmos es un lugar vasto y misterioso, lleno de historias aún por descubrir. Los Anunnakis son un grupo de deidades sumerias y acadias identificadas en los textos con los Anunas y los Igigis, dioses mayores. El término Acadio Anunnaki es una antigua transcripción del sumerio Anuna, que significa hijos de Anu. Los Anunnakis se mencionan también en las ciudades de Lagash y Eridu. En esta última los Anunas eran 50. Según la mitología mesopotámica, los Anunas eran, inicialmente, los dioses más poderosos y vivían con Anu-Edur en el cielo. Posteriormente, sin que se haya establecido un motivo claro de este cambio, fueron los Igigis los considerados como dioses celestes, mientras el término Anuna se empleaba para designar a los dioses del inframundo, especialmente a 7 dioses que hacían la función de jueces en el inframundo. En el mito de Atrahasis se afirma que, antes de la creación del ser humano, los dioses tenían que trabajar para vivir. Entonces, los Anunas lograron que una categoría de dioses inferiores, los Igigis, trabajaran para ellos, hasta que se rebelaron y se negaron a seguir trabajando, entonces decidieron exterminarlos. Enki creó a la humanidad para que ésta asumiera la responsabilidad de realizar las tareas que los Igigi habían abandonado, y a través del culto, suministrarían el alimento y oro a los dioses. En el poema Enuma Elish, fue Marduk quien creó la humanidad y después dividió a los Anunas entre el cielo y la tierra y les asignó tareas. A continuación, los Anunas, agradecidos a Marduk, fundaron Babilonia y edificaron un templo en su honor, llamado Esagila. En el poema de Gilgamesh, la morada secreta de los Anunas estaba en el bosque de los cedros. En la versión sumeria del viaje de Inanna a los infiernos, los Anunas ejercen una labor de jueces del inframundo y condenan a muerte a la diosa Inanna en su enfrentamiento contra su hermana Ereshkigal. La reinvención del término de los Anunas a través de su forma acadia, Anunnak, surgió tras la publicación del libro Mesopotamia Antigua, retrato de una civilización muerta, del asiriólogo Adolf Leo Oppenheim, quien popularizó este concepto. El escritor pseudocientífico azerbaiyano Zecharia Sitchin publicó una decena de libros conocidos como Crónicas de la Tierra. En ellos, supuestamente tradujo tablas sumerias de escritura cuneiforme y textos bíblicos en su escritura original hebrea. En el libro El 12º planeta narra la llegada de los Anunnakis a la Tierra procedentes de un supuesto planeta llamado Nibiru hace unos 450.000 años. Seres altos de unos 3 metros de altura de piel blanca, cabellos largos y barba, quienes se habrían asentado en Mesopotamia, actual Irak. Según Sitchin, Enki, el dios sumerio del agua y la cultura humana, sugirió que, para relevar del trabajo a los Igigi,
dioses menores al servicio de los Anunnaki, que habían amotinado por su insatisfacción con sus condiciones laborales, los Anunnakis crearan trabajadores primitivos, Homo sapiens, mediante ingeniería genética como esclavos para reemplazarlos en las minas de oro, cruzando genes extraterrestres con los de Homo erectus. Según los escritos de Sitchin, la tecnología y poder de los Anunnakis aún no habría sido superada, planteando que podían efectuar viajes espaciales y manejar la ingeniería genética hace 450.000 años, y que habrían dejado sus rastros en toda la Tierra con tecnología aún desconocida, por ejemplo, en la construcción de pirámides, egipcias, mayas, aztecas y chinas, en el círculo megalítico de Stonehenge, Inglaterra, en el puerto espacial de Baalbek, Líbano, en las líneas de Nazca y en Machu Picchu, ambas en el Perú. Las suposiciones de Sitchin han sido descartadas por una inmensa mayoría de científicos, historiadores y arqueólogos, que están en desacuerdo con su traducción de textos antiguos, equivocada en muchos casos, cuando no directamente inventada, y su comprensión errónea de la física, calificando su interpretación solo como una forma de creacionismo alienígena. El futbolista y locutor deportivo británico David Icke cree que el universo está formado por energía vibracional y dimensiones infinitas que comparten el mismo espacio. Afirma que una raza interdimensional de seres reptilianos, los Anunnaki, que él llama arcontes, han secuestrado la Tierra y que una raza híbrida, humano-arconte modificada genéticamente de reptilianos que cambian de forma, la Hermandad Babilónica, los Illuminati o la élite, manipula los acontecimientos para mantener a los seres humanos atemorizados, de modo que los arcontes puedan alimentarse de la energía negativa resultante. Afirma que muchas figuras públicas pertenecen a la Hermandad de Babilonia e impulsan a la humanidad hacia un estado fascista global o nuevo orden mundial, una era de posverdad que acaba con la libertad de expresión. Considera que la única forma de derrotar esa influencia arcóntica es que la gente despierte a la verdad y llene sus corazones de amor. Los críticos han acusado a Icke de ser antisemita y de negar el Holocausto con sus teorías sobre los reptilianos como código deliberado, Icke niega estas afirmaciones. Según la literatura cuneiforme, los Anuna o Anunnaki fueron un grupo de dioses pertenecientes al panteón mesopotámico. Sin embargo, algunos autores han utilizado estos seres mitológicos para reinterpretarlos como entidades extraterrestres que habrían colonizado la Tierra, una idea sin base científica alguna, pura ficción que nada tiene que ver con la realidad de los Anunnaki. ¿Pero qué cuentan los textos sumerios y acadios sobre los Anunnaki? ¿De dónde sale el relato fantástico que ha hecho famosos a estos seres en la cultura popular? En los textos sumerios, Anunnaki es un término colectivo que alude a los dioses principales del panteón mesopotámico o a las divinidades mayores de una ciudad. Una posible etimología del término sumerio Anun o Anunna apunta al significado progenie principesca. En algunas fuentes, se dice que An, dios de los cielos, los generó. Las primeras referencias en la literatura cuneiforme datan del 2100 a.C. aproximadamente. En el cilindro A de Gudea, en el que se describe la grandiosa construcción del templo del dios Ningirsu, los Anuna contemplan admirados la destreza edilicia del gobernador Gudea. Otras composiciones como Enki y el orden del mundo describen algunas de sus prerrogativas. Determinan los destinos de lo creado, toman decisiones y dan consejo. Divinidades específicas como Nana, el dios lunar, o Ninurta, dios guerrero, se mencionan en inscripciones reales y textos mitológicos como miembros de los dioses Anuna. A partir del período paleobabilónico, los Anunnaki denominaron a un grupo de divinidades infernales que contrastaban con los Igigi, los dioses celestes. Según cuenta el Enuma Elis, el principal relato de la creación mesopotámico, cuando el dios Marduk dio forma al universo, destinó 300 dioses Anuna a gestionar los cielos y otros 300 a ocuparse de los asuntos infernales. La asociación entre este grupo divino y el más allá ya se encuentra en el mito sumerio del descenso de Inanna a los infiernos. En él, los Anuna son 7 jueces del inframundo que se encargan de juzgar a la diosa Inanna. Los Anunnaki también se mencionan en rituales del siglo VII a.C., utilizados para combatir a las brujas y enviarlas a los infiernos.
Se invocan junto a Samas, el dios solar de la justicia, y a Gilgamesh, el héroe semidivino que intentó vencer a la muerte y cuyo destino está íntimamente ligado con la religiosidad de la ultratumba. Si el término Anunnaki ha ganado relevancia en la cultura popular, sin embargo, la razón debe buscarse en ciertas teorías fantasiosas que ven en este concepto de la religión mesopotámica una conexión con la ufología y la vida extraterrestre. Aunque Zecharia Sitchin se graduó en Historia Económica, su nombre se recuerda ahora por sus libros ufológicos y pseudocientíficos en los que sostuvo la teoría sin fundamento alguno del origen extraterrestre de la civilización humana. Sitchin escribió que una organización social extraterrestre, los Anunnaki, habría llegado a la Tierra para someter a la humanidad. En concreto, habrían esclavizado a los sumerios y los habrían obligado a trabajar en las minas de oro. Según Sitchin, esta materia prima era imprescindible para que los visitantes alienígenas pudieran construir un enorme escudo de partículas de oro en suspensión, con el que proteger su planeta. El territorio iraquí no parece disponer de yacimientos de este metal, y el oro usado en Mesopotamia para fabricar objetos de lujo procede de zonas como Turquía, norte de Afganistán, y en algunos casos también de Egipto. El metal precioso, además, procede de placeres y bancos de arena, es decir, se halló en superficie y no de la explotación minera. Quizás por esto, Sitchin propuso que los Anunnaki extraterrestres habrían desplazado a los esclavos sumerios a las minas africanas. Las ideas de Zecharia Sitchin no encuentran fundamento alguno en las fuentes cuneiformes sumerias. Por mucho que el pseudocientífico se presentara como una de las pocas personas capaces de leer el sumerio y el acadio, sus interpretaciones se basan en traducciones de dudosa calidad y prescinden de un acercamiento directo al texto original. Por otro lado, Sitchin se equivoca al proponer lecturas de referencias culturales mesopotámicas a través de la lente del presente. Así, las referencias literarias a el viento maligno que destruyó la ciudad de Ur, según el lamento por la destrucción de Ur, se transforma, desde la óptica de Sitchin, en la consecuencia de un ataque nuclear. Desde la perspectiva de la Mesopotamia antigua, sin embargo, los vientos destructores funcionan como una metáfora de la destrucción en textos literarios, una referencia que cobra especial significado en un territorio de planicie desértica en el que el viento shamal causa grandes tormentas de arena. Las observaciones de Sitchin, por tanto, parten de una lectura empobrecida, sesgada y poco fundamentada de las fuentes. Su relato podría considerarse válido como pura ficción fantástica y divertimento de la imaginación que de ningún modo demuestra rigor histórico alguno. Hace 3.900 millones de años, nuestro astro Sol, gracias a su fuerza gravitacional, atrajo a un planeta intruso dentro de nuestro sistema planetario. Un planeta rojizo y con un tamaño colosal que podemos comparar solo con el portentoso Júpiter, los sumerios lo llamaban Nibiru, el planeta de cruce. Un astro que se había formado en otro sistema solar se había infiltrado en el nuestro invitado por nuestro Sol. Al desviarse de su órbita, Nibiru originó un desastre cósmico sin precedentes, ya que éste estaba en rumbo de colisión contra otro coloso, un planeta llamado Tiamat, un astro acuoso integrado por grandes océanos. Este último contaba con 11 satélites, el mayor de ellos se llamaba Kingu, la Luna. En esa época dentro de nuestro sistema solar, solo existían 8 planetas que los sumerios llamaban así: Mumu, Mercurio, Lahamu, Venus, Lamu, Marte, Tiamat, Kishar, Júpiter, Anshar, Saturno, Anu, Urano y Ea, Neptuno. Al Sol lo llamaban Apsu. En los textos figura como algunos planetas surgieron de otros cuerpos celestes más grandes. Otros sostienen que Urano y Neptuno provienen de una nube originada en los anillos de Saturno. Cuando Nibiru pasó cerca de Anshar, Saturno, arrancó a uno de sus satélites con su campo gravitatorio y lo desplazó a las afueras del sistema solar. Ese satélite era conocido como Gaga, nuestro actual Plutón. A posterior, un choque de magnitudes inimaginables entre Nibiru y Tiamat dejaría a este último sin vida alguna y pululando sin rumbo por el sistema solar. Luego de 3.600 años, Nibiru regresaría al sistema para cruzarlo entre Marte y Júpiter. En esta segunda incursión volvería a impactar con la masa del ya tocado Tiamat, esta vez fraccionándolo en 2 porciones.
Una de ellas encarnaría a nuestro actual planeta Tierra, el otro se convertiría en un anillo de asteroides que separaría a los astros internos de los externos. Ki, tierra firme del abajo, quien disfrutaría de los rayos cálidos de Apsu y de las noches luminosas gracias a Kingu, la luna. Los Anunnakis contaban un año nibiruano como un shar, lo que en tiempo terrestre serían 3600 años, justo lo que tarda Nibiru en dar un giro completo por su órbita intrusiva alrededor de nuestro sistema solar. Pero claro, para los Anunnaki de Nibiru, esos 3600 años solo representarían uno en su calendario. ¿Pero qué oculta la NASA sobre el regreso de Nibiru? ¿Se aproxima un cataclismo de grandes magnitudes? ¿Existen algunas evidencias actuales de su posible regreso? La sistemática desinformación a que nos exponen los grandes medios de comunicación, sumado al cerrojo que proviene de ciertos organismos del Estado, nos ubica en un grado de vulnerabilidad notable en torno a la veracidad de la realidad que nos atraviesa. El avistamiento de 2 soles en algunas partes del planeta, el observatorio de Hawái contemplando un amanecer con un brillante planeta no reconocido oficialmente, sonidos estruendosos en diferentes puntos del globo que provienen de las alturas, han desconcertado hasta el más escéptico. Muchas son las teorías, muchas las hipótesis, pero la inmensidad de lo desconocido es tan abrumadora como concreta. Tablillas de arcilla con lenguaje cuneiforme halladas en Irak. En estos textos está escrita la verdadera historia y origen del ser humano. El especialista en lenguas muertas, Zecharia Sitchin, dedicó más de 30 años de su vida a la traducción de estas tablillas sumerias para publicar en 1976 su libro El 12º planeta. Sitchin descifró los textos y descubrió que los sumerios conocían la existencia de todos los planetas del sistema solar. Esto incluyendo un 12º astro, llamado Nibiru, el planeta de cruce, cuya órbita elíptica realizaba un paso próximo a la Tierra cada 3600 años. Sus habitantes, los Anunnaki, vinieron a la Tierra hace miles de años en busca de oro y minerales. Distintas escrituras explican que gracias a su avanzada ingeniería genética, fueron estos quienes dieron origen a la raza humana. Esta es la historia ignorada por la ciencia oficial, porque aceptarla significa la invalidez de la teoría evolucionista de Darwin, cuyas bases son indemostrables pero ciegamente aceptadas por el sistema. Un principio basado en la manipulación para encubrir las evidencias de nuestros orígenes extraterrestres. Científicos y arqueólogos han arriesgado sus carreras para revelar la historia que nos ha sido vedada. La Sumeria, la cultura más antigua del mundo, ha brindado un importante número de textos y evidencias. Está en la apertura de cada individuo aceptar o no la teoría de quienes fueron los verdaderos creadores de la humanidad. Los dioses sumerios. La tríada de los dioses sumerios la encabezaba An, dios del cielo. Era el rey de los dioses, que gobernaba desde los cielos decretando las leyes en la tierra. Casado con Antu, tenía 2 hijos, Enlil y Enki, enfrentados entre sí por la sucesión del trono. An era representado con una estrella, y los sumerios le rendían culto en la ciudad de Ku. Enlil, dios del viento y las tormentas, era el dios supremo de Sumeria, un ser colérico que hacía las veces de canciller militar. Arrogante y dictador, solo le interesaba nuevas conquistas en la tierra para poder gobernar. Enlil odiaba a los hombres. Intentó destruir a la raza humana en 3 ocasiones. La más popular fue el diluvio universal. Su rivalidad con Enki residía en que ambos eran hijos de distinta madre, pero al ser Enlil hijo de Antu, fue el heredero forzoso al trono. Sus símbolos eran una corona y 7 estrellas, las Pléyades. Su centro de culto fue en la ciudad de Nippur, donde poseía el denominado ojo que explora la tierra. Enki, señor de la tierra y dios de las aguas y los mares, era un científico e ingeniero con grandes conocimientos sobre ingeniería genética, a través de la cual diseñó y creó al ser humano, manipulando el ADN para ir mejorándolo a través de distintos intentos. Era el único dios sumerio que podría considerarse benéfico para la humanidad. Se distinguía por su sabiduría y filosofía espiritual. Fue quien impartió el conocimiento al hombre antiguo. Ofreció sus enseñanzas en la agricultura, astronomía, astrología. Fue un gran ingeniero marítimo, capaz de manipular los cauces de las aguas para abastecer a pueblos sedientos. Como creador del hombre,
Enki sentía una especial devoción por la humanidad. Sus intenciones y deseos se volcaron en mejorar la calidad de vida en la Tierra. En más de una oportunidad, arriesgó su propia vida en pos de proteger a la Tierra del ataque de otros dioses que solo perseguían la devastación de la misma. La primera expedición Anunnaki que llegó a la Tierra, esto según las tablillas, estaba compuesta por 50 Anunnakis liderados por Enki, enviado a la Tierra por su padre An. La idea de este viaje no era otra que la de poder establecer un puerto espacial en el Golfo Pérsico, para de esta manera construir una gran refinería para la extracción de oro y minerales. Los Anunnaki enfrentaban un grave problema en su ecosistema. En el planeta Nibiru, los rayos ultravioletas del Sol de su galaxia estaban causando estragos debido a su débil capa de ozono. Necesitaban el oro para su propia supervivencia. Enki pidió permiso a su padre para construir la primera población en la Mesopotamia meridional. Su nombre fue Eridu, que significa casa construida en la lejanía. La primera expedición de extracción de oro falló. Enki regresó a Nibiru siendo Enlil ahora el encargado de intentarlo nuevamente. Esta vez fue en Apsu, la fuente primordial, quien en el norte de África recibiría en esta oportunidad a 600 Anunnakis. Según las tablillas, los hombres llegados desde cielo fundaron un total de 7 bases operativas en la Mesopotamia meridional. Zecharia Sitchin pudo descubrir que esas ciudades estaban estratégicamente ubicadas para recibir a las naves espaciales provenientes de Nibiru. Ninhursag, diosa madre de la Tierra, aparecería en escena con el fin de seducir a uno de sus 2 hermanos, Enlil o Enki, ya que si uno de ellos les daba un hijo, pasaría a ser la heredera del trono. Ninhursag mantuvo relaciones con ambos, dando a luz a muchos hijos. Mientras Enki continuaba con la extracción de minerales, los encargados de esa misión comenzarían a organizarse para protestar por las insalubres condiciones de trabajo. Nosotros somos astronautas, no mineros esclavos, se quejarían una y otra vez. Cuando Enlil acudió a las minas en una inspección rutinaria, estalló la revuelta. Los mineros Anunnaki organizaron un motín, quemaron sus herramientas y se dirigieron en tropel a la casa de Enlil. Allí fue cuando este último se comunicaría con su padre Ane para informarle que se cortaba el suministro de oro, las minas estaban cerradas y los Anunnakis se negaban a obedecer órdenes. El soberano Ane aceptó las peticiones de sus subordinados, suspendiendo la actividad minera. Fue allí donde Enki sostuvo: crearemos un hombre en donde se pueda insertar el gen Anunnaki. Había pensado en el Homo erectus, un primitivo habitante que pensó como un híbrido para poder cruzar genes de ambas especies. Fue allí donde alteró las leyes de la vida, desconociendo aún el final que podía tener dicho experimento. El Consejo aprobaría la iniciativa y argumentaría: crea un Lulu, esclavo primitivo, y deja que sufra el yugo de los Anunnaki. Se pusieron plazos muy cortos y junto a su hermana Ninhursag, especialista en genética, comenzarían a trabajar. Tomaron un homínido hembra para extraerle el óvulo y fecundarlo con esperma de un joven Anunnaki. Una vez inseminado, fue reimplantado en una hembra Anunnaki. Repetirían el proceso con las denominadas diosas procreadoras, que darían hombres y mujeres con una capacidad mental muy limitada, algo que condicionaría el uso de herramientas correctamente. Es por ello que Enki se encerraría en su laboratorio de Eridu para perfeccionar al Homo sapiens. Hacerlo más longevo e inteligente era su meta. Para eso utilizó su propio semen. Allí nacería Adapa, al que los textos bíblicos definirían como Adán, quien contaba con la capacidad de reproducirse. Eso enfureció a Enlil, quien solo perseguía la idea del hombre como un sujeto de fuerza, sin razonamiento y sin la capacidad de tornarse numeroso. Los dioses dejarían la explotación minera para enseñarles a cultivar campos, a recitar poesías y a danzar y cantar para ellos. Esto, hasta que algunos hombres fueron ordenados sacerdotes, para que tengan su actividad dentro de los templos adorando a los dioses. Cada Anunnaki alimentaba su egocentrismo para poder ser venerado como un dios. Todo lo que sabemos de estos visitantes espaciales fue gracias al hallazgo de unas 25.000 tablillas de arcillas
que relatan con detalles cómo esta civilización extraterrestre llegó a la Tierra hace más de 445.000 años, creando al ser humano genéticamente hace unos 300.000. ¿Quiénes eran los Anunnaki? Sabemos que si bien eran considerados dioses, no lo eran medularmente, tampoco ángeles o demonios. Podemos definirlos como una civilización avanzada en torno a la física y a la tecnología, capaces de atravesar planos dimensionales y galaxias. ¿Jesús era Anunnaki? ¿Qué nos ocultó la Biblia? ¿Cuánto sabemos de nuestros orígenes como raza humana? De aceptar el mundo la teoría Anunnaki, se hubiera anulado el monoteísmo occidental, el control religioso sobre el Estado, se habrían encendido los prejuicios en la teoría de Darwin de la evolución, y se habría transformado completamente nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Allí radicaría una de las tantas respuestas del por qué esta historia ha sido borrada y ninguneada, modificada y transformada en una novela casi mitológica. Aunque desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sido cautivada por los misterios del universo y las historias de seres divinos que caminaron entre nosotros. Entre estas fascinantes narrativas se encuentran los Anunnaki, una antigua deidad sumeria que ha perdurado a lo largo de los milenios, dejando un legado enigmático que sigue intrigando a investigadores, arqueólogos y aficionados por igual. Los Anunnaki emergen en la mitología sumeria, la civilización más antigua conocida en la región de Mesopotamia, que floreció hace más de 6.000 años en lo que ahora es Irak. En las tablillas de arcilla y los relieves de antiguos templos, se encuentran referencias a estos seres como deidades supremas, dotadas de poderes divinos y responsables de la creación y el gobierno del mundo. A lo largo de la historia sumeria, los Anunnaki fueron venerados como dioses que controlaban los elementos y guiaban el destino de la humanidad. Se les atribuía la creación del universo, la tierra y el hombre, así como la enseñanza de la agricultura, la metalurgia y las artes a la humanidad. Sin embargo, también se les atribuían acciones controversiales, como la manipulación genética y la intervención en los asuntos humanos. En la era moderna, las interpretaciones de los Anunnaki han evolucionado, inspirando teorías que van desde lo arqueológico y lo histórico hasta lo esotérico y lo extraterrestre. Algunos investigadores sostienen que los Anunnaki podrían haber sido seres extraterrestres que visitaron la Tierra en la antigüedad y tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de la civilización humana. Aunque la evidencia tangible de la existencia de los Anunnaki es escasa, muchos argumentan que hay indicios en antiguos textos, artefactos y estructuras que respaldan la idea de su influencia en la historia de la humanidad. Sin embargo, estas teorías son objeto de controversia y debate en la comunidad académica, con algunos académicos descartándolas como mitología y especulación sin fundamento. Independientemente de su origen y naturaleza, el legado de los Anunnaki sigue siendo objeto de estudio e inspiración para aquellos que buscan comprender los misterios del pasado y el potencial ilimitado del universo. Su influencia perdura en la cultura, la religión y la filosofía, recordándonos que el cosmos es un lugar vasto y misterioso, lleno de historias aún por descubrir. Los Anunnakis son un grupo de deidades sumerias y acadias identificadas en los textos con los Anunas y los Igigis, dioses mayores. El término Acadio Anunnaki es una antigua transcripción del sumerio Anuna, que significa hijos de Anu. Los Anunnakis se mencionan también en las ciudades de Lagash y Eridu. En esta última los Anunas eran 50. Según la mitología mesopotámica, los Anunas eran, inicialmente, los dioses más poderosos y vivían con Anu-Edur en el cielo. Posteriormente, sin que se haya establecido un motivo claro de este cambio, fueron los Igigis los considerados como dioses celestes, mientras el término Anuna se empleaba para designar a los dioses del inframundo, especialmente a 7 dioses que hacían la función de jueces en el inframundo. En el mito de Atrahasis se afirma que, antes de la creación del ser humano, los dioses tenían que trabajar para vivir. Entonces, los Anunas lograron que una categoría de dioses inferiores, los Igigis, trabajaran para ellos, hasta que se rebelaron y se negaron a seguir trabajando, entonces decidieron exterminarlos.
Enki creó a la humanidad para que ésta asumiera la responsabilidad de realizar las tareas que los Igigi habían abandonado, y a través del culto suministrarían el alimento y oro a los dioses. En el poema Enuma Elish, fue Marduk quien creó la humanidad y después dividió a los Anunas entre el cielo y la tierra y les asignó tareas. A continuación, los Anunas, agradecidos a Marduk, fundaron Babilonia y edificaron un templo en su honor, llamado Esagila. En el poema de Gilgamesh, la morada secreta de los Anunas estaba en el bosque de los cedros. En la versión sumeria del viaje de Inanna a los infiernos, los Anunas ejercen una labor de jueces del inframundo y condenan a muerte a la diosa Inanna en su enfrentamiento contra su hermana Ereshkigal. La reinvención del término de los Anunas a través de su forma acadia, Anunnaki, surgió tras la publicación del libro Mesopotamia Antigua, retrato de una civilización muerta, del asiriólogo Adolf Leo Oppenheim, quien popularizó este concepto. El escritor pseudocientífico azerbaiyano Zecharia Sitchin publicó una decena de libros conocidos como Crónicas de la Tierra. En ellos, supuestamente tradujo tablas sumerias de escritura cuneiforme y textos bíblicos en su escritura original hebrea. En el libro El 12º planeta narra la llegada de los Anunnakis a la Tierra procedentes de un supuesto planeta llamado Nibiru hace unos 450.000 años. Seres altos de unos 3 metros de altura de piel blanca, cabellos largos y barba, quienes se habrían asentado en Mesopotamia, actual Irak. Según Sitchin, Enki, el dios sumerio del agua y la cultura humana, sugirió que, para relevar del trabajo a los Igigi, dioses menores al servicio de los Anunnaki, que habían amotinado por su insatisfacción con sus condiciones laborales, los Anunnakis crearan trabajadores primitivos, Homo sapiens, mediante ingeniería genética como esclavos para reemplazarlos en las minas de oro, cruzando genes extraterrestres con los de Homo erectus. Según los escritos de Sitchin, la tecnología y poder de los Anunnakis aún no habría sido superada, planteando que podían efectuar viajes espaciales y manejar la ingeniería genética hace 450.000 años, y que habrían dejado sus rastros en toda la Tierra con tecnología aún desconocida, por ejemplo, en la construcción de pirámides, egipcias, mayas, aztecas y chinas, en el círculo megalítico de Stonehenge, Inglaterra, en el puerto espacial de Baalbek, Líbano, en las líneas de Nazca y en Machu Picchu, ambas en el Perú. Las suposiciones de Sitchin han sido descartadas por una inmensa mayoría de científicos, historiadores y arqueólogos, que están en desacuerdo con su traducción de textos antiguos, equivocada en muchos casos, cuando no directamente inventada, y su comprensión errónea de la física, calificando su interpretación solo como una forma de creacionismo alienígena. El futbolista y locutor deportivo británico David Icke cree que el universo está formado por energía vibracional y dimensiones infinitas que comparten el mismo espacio. Afirma que una raza interdimensional de seres reptilianos, los Anunnaki, que él llama arcontes, han secuestrado la Tierra y que una raza híbrida, humano-arconte modificada genéticamente de reptilianos que cambian de forma, la hermandad babilónica, los Illuminati o la élite, manipula los acontecimientos para mantener a los seres humanos atemorizados, de modo que los arcontes puedan alimentarse de la energía negativa resultante. Afirma que muchas figuras públicas pertenecen a la hermandad de Babilonia e impulsan a la humanidad hacia un estado fascista global o nuevo orden mundial, una era de posverdad que acaba con la libertad de expresión. Considera que la única forma de derrotar esa influencia arcóntica es que la gente despierte a la verdad y llene sus corazones de amor. Los críticos han acusado a Icke de ser antisemita y de negar el Holocausto con sus teorías sobre los reptilianos como código deliberado, Icke niega estas afirmaciones. Según la literatura cuneiforme, los Anuna o Anunnaki fueron un grupo de dioses pertenecientes al panteón mesopotámico. Sin embargo, algunos autores han utilizado estos seres mitológicos para reinterpretarlos como entidades extraterrestres que habrían colonizado la Tierra, una idea sin base científica alguna, pura ficción que nada tiene que ver con la realidad de los Anunnaki. ¿Pero qué cuentan los textos sumerios y acadios sobre los Anunnaki? ¿De dónde sale el relato fantástico que ha hecho famosos a estos seres en la cultura popular?
En los textos sumerios, Anunnaki es un término colectivo que alude a los dioses principales del panteón mesopotámico o a las divinidades mayores de una ciudad. Una posible etimología del término sumerio Anun o Anunna apunta al significado progenie principesca. En algunas fuentes, se dice que An, dios de los cielos, los generó. Las primeras referencias en la literatura cuneiforme datan del 2100 a.C. aproximadamente. En el cilindro A de Gudea, en el que se describe la grandiosa construcción del templo del dios Ningirsu, los Anuna contemplan admirados la destreza edilicia del gobernador Gudea. Otras composiciones como Enki y el orden del mundo describen algunas de sus prerrogativas. Determinan los destinos de lo creado, toman decisiones y dan consejo. Divinidades específicas como Nana, el dios lunar, o Ninurta, dios guerrero, se mencionan en inscripciones reales y textos mitológicos como miembros de los dioses Anuna. A partir del período paleobabilónico, los Anunnaki denominaron a un grupo de divinidades infernales que contrastaban con los Igigi, los dioses celestes. Según cuenta el Enuma Elis, el principal relato de la creación mesopotámico, cuando el dios Marduk dio forma al universo, destinó 300 dioses Anuna a gestionar los cielos y otros 300 a ocuparse de los asuntos infernales. La asociación entre este grupo divino y el más allá ya se encuentra en el mito sumerio del descenso de Inanna a los infiernos. En él, los Anuna son 7 jueces del inframundo que se encargan de juzgar a la diosa Inanna. Los Anunnaki también se mencionan en rituales del siglo VII a.C., utilizados para combatir a las brujas y enviarlas a los infiernos. Se invocan junto a Samas, el dios solar de la justicia, y a Gilgames, el héroe semidivino que intentó vencer a la muerte y cuyo destino está íntimamente ligado con la religiosidad de la ultratumba. Si el término Anunnaki ha ganado relevancia en la cultura popular, sin embargo, la razón debe buscarse en ciertas teorías fantasiosas que ven en este concepto de la religión mesopotámica una conexión con la ufología y la vida extraterrestre. Aunque Zecharia Sitchin se graduó en Historia Económica, su nombre se recuerda ahora por sus libros ufológicos y pseudocientíficos en los que sostuvo la teoría sin fundamento alguno del origen extraterrestre de la civilización humana. Sitchin escribió que una organización social extraterrestre, los Anunnaki, habría llegado a la Tierra para someter a la humanidad. En concreto, habrían esclavizado a los sumerios y los habrían obligado a trabajar en las minas de oro. Según Sitchin, esta materia prima era imprescindible para que los visitantes alienígenas pudieran construir un enorme escudo de partículas de oro en suspensión, con el que proteger su planeta. El territorio iraquí no parece disponer de yacimientos de este metal, y el oro usado en Mesopotamia para fabricar objetos de lujo procede de zonas como Turquía, norte de Afganistán, y en algunos casos también de Egipto. El metal precioso, además, procede de placeres y bancos de arena, es decir, se halló en superficie y no de la explotación minera. Quizás por esto, Sitchin propuso que los Anunnaki extraterrestres habrían desplazado a los esclavos sumerios a las minas africanas. Las ideas de Zecharia Sitchin no encuentran fundamento alguno en las fuentes cuneiformes sumerias. Por mucho que el pseudocientífico se presentara como una de las pocas personas capaces de leer el sumerio y el acadio, sus interpretaciones se basan en traducciones de dudosa calidad y prescinden de un acercamiento directo al texto original. Por otro lado, Sitchin se equivoca al proponer lecturas de referencias culturales mesopotámicas a través de la lente del presente. Así, las referencias literarias a el viento maligno que destruyó la ciudad de Ur, según el lamento por la destrucción de Ur, se transforma, desde la óptica de Sitchin, en la consecuencia de un ataque nuclear. Desde la perspectiva de la Mesopotamia antigua, sin embargo, los vientos destructores funcionan como una metáfora de la destrucción en textos literarios, una referencia que cobra especial significado en un territorio de planicie desértica en el que el viento shamal causa grandes tormentas de arena. Las observaciones de Sitchin, por tanto, parten de una lectura empobrecida, sesgada y poco fundamentada de las fuentes. Su relato podría considerarse válido como pura ficción fantástica y divertimento de la imaginación que de ningún modo demuestra rigor histórico alguno. Hace 3.900 millones de años, nuestro astro Sol,
gracias a su fuerza gravitacional, atrajo a un planeta intruso dentro de nuestro sistema planetario. Un planeta rojizo y con un tamaño colosal que podemos comparar solo con el portentoso Júpiter, los sumerios lo llamaban Nibiru, el planeta de cruce. Un astro que se había formado en otro sistema solar se había infiltrado en el nuestro invitado por nuestro Sol. Al desviarse de su órbita, Nibiru originó un desastre cósmico sin precedentes, ya que éste estaba en rumbo de colisión contra otro coloso, un planeta llamado Tiamat, un astro acuoso integrado por grandes océanos. Este último contaba con 11 satélites, el mayor de ellos se llamaba Kingu, la Luna. En esa época dentro de nuestro sistema solar, solo existían 8 planetas que los sumerios llamaban así: Mumu, Mercurio, Lahamu, Venus, Lamu, Marte, Tiamat, Kishar, Júpiter, Anshar, Saturno, Anu, Urano y Ea, Neptuno. Al Sol lo llamaban Apsu. En los textos figura como algunos planetas surgieron de otros cuerpos celestes más grandes. Otros sostienen que Urano y Neptuno provienen de una nube originada en los anillos de Saturno. Cuando Nibiru pasó cerca de Anshar, Saturno, arrancó a uno de sus satélites con su campo gravitatorio y lo desplazó a las afueras del sistema solar. Ese satélite era conocido como Gaga, nuestro actual Plutón. A posterior, un choque de magnitudes inimaginables entre Nibiru y Tiamat dejaría a este último sin vida alguna y pululando sin rumbo por el sistema solar. Luego de 3.600 años, Nibiru regresaría al sistema para cruzarlo entre Marte y Júpiter. En esta segunda incursión volvería a impactar con la masa del ya tocado Tiamat, esta vez fraccionándolo en 2 porciones. Una de ellas encarnaría a nuestro actual planeta Tierra, el otro se convertiría en un anillo de asteroides que separaría a los astros internos de los externos. Ki, tierra firme del abajo, quien disfrutaría de los rayos cálidos de Apsu y de las noches luminosas gracias a Kingu, la luna. Los Anunnakis contaban un año nibiruano como un shar, lo que en tiempo terrestre serían 3.600 años, justo lo que tarda Nibiru en dar un giro completo por su órbita intrusiva alrededor de nuestro sistema solar. Pero claro, para los Anunnaki de Nibiru, esos 3.600 años solo representarían uno en su calendario. ¿Pero qué oculta la NASA sobre el regreso de Nibiru? ¿Se aproxima un cataclismo de grandes magnitudes? ¿Existen algunas evidencias actuales de su posible regreso? La sistemática desinformación a que nos exponen los grandes medios de comunicación, sumado al cerrojo que proviene de ciertos organismos del Estado, nos ubica en un grado de vulnerabilidad notable en torno a la veracidad de la realidad que nos atraviesa. El avistamiento de 2 soles en algunas partes del planeta, el observatorio de Hawái contemplando un amanecer con un brillante planeta no reconocido oficialmente, sonidos estruendosos en diferentes puntos del globo que provienen de las alturas, han desconcertado hasta el más escéptico. Muchas son las teorías, muchas las hipótesis, pero la inmensidad de lo desconocido es tan abrumadora como concreta. Tablillas de arcilla con lenguaje cuneiforme halladas en Irak. En estos textos está escrita la verdadera historia y origen del ser humano. El especialista en lenguas muertas, Zecharia Sitchin, dedicó más de 30 años de su vida a la traducción de estas tablillas sumerias para publicar en 1976 su libro El 12º planeta. Sitchin descifró los textos y descubrió que los sumerios conocían la existencia de todos los planetas del sistema solar. Esto incluyendo un 12º astro, llamado Nibiru, el planeta de cruce, cuya órbita elíptica realizaba un paso próximo a la Tierra cada 3.600 años. Sus habitantes, los Anunnaki, vinieron a la Tierra hace miles de años en busca de oro y minerales. Distintas escrituras explican que gracias a su avanzada ingeniería genética, fueron estos quienes dieron origen a la raza humana. Esta es la historia ignorada por la ciencia oficial, porque aceptarla significa la invalidez de la teoría evolucionista de Darwin, cuyas bases son indemostrables pero ciegamente aceptadas por el sistema. Un principio basado en la manipulación para encubrir las evidencias de nuestros orígenes extraterrestres. Científicos y arqueólogos han arriesgado sus carreras para revelar la historia que nos ha sido vedada. La Sumeria, la cultura más antigua del mundo, ha brindado un importante número de textos y evidencias. Está en la apertura de cada individuo aceptar o no la teoría de quienes fueron los verdaderos creadores de la humanidad.
Los dioses sumerios. La tríada de los dioses sumerios la encabezaba An, dios del cielo. Era el rey de los dioses, que gobernaba desde los cielos decretando las leyes en la tierra. Casado con Antu, tenía 2 hijos, Enlil y Enki, enfrentados entre sí por la sucesión del trono. An era representado con una estrella, y los sumerios le rendían culto en la ciudad de Ku. Enlil, dios del viento y las tormentas, era el dios supremo de Sumeria, un ser colérico que hacía las veces de canciller militar. Arrogante y dictador, solo le interesaba nuevas conquistas en la tierra para poder gobernar. Enlil odiaba a los hombres. Intentó destruir a la raza humana en 3 ocasiones. La más popular fue el diluvio universal. Su rivalidad con Enki residía en que ambos eran hijos de distinta madre, pero al ser Enlil hijo de Antu, fue el heredero forzoso al trono. Sus símbolos eran una corona y 7 estrellas, las Pléyades. Su centro de culto fue en la ciudad de Nippur, donde poseía el denominado ojo que explora la tierra. Enki, señor de la tierra y dios de las aguas y los mares, era un científico e ingeniero con grandes conocimientos sobre ingeniería genética, a través de la cual diseñó y creó al ser humano, manipulando el ADN para ir mejorándolo a través de distintos intentos. Era el único dios sumerio que podría considerarse benéfico para la humanidad. Se distinguía por su sabiduría y filosofía espiritual. Fue quien impartió el conocimiento al hombre antiguo. Ofreció sus enseñanzas en la agricultura, astronomía, astrología. Fue un gran ingeniero marítimo, capaz de manipular los cauces de las aguas para abastecer a pueblos sedientos. Como creador del hombre, Enki sentía una especial devoción por la humanidad. Sus intenciones y deseos se volcaron en mejorar la calidad de vida en la tierra. En más de una oportunidad, arriesgó su propia vida en pos de proteger a la tierra del ataque de otros dioses que solo perseguían la devastación de la misma. La primera expedición Anunnaki que llegó a la Tierra, esto según las tablillas, estaba compuesta por 50 Anunnakis liderados por Enki, enviado a la Tierra por su padre An. La idea de este viaje no era otra que la de poder establecer un puerto espacial en el Golfo Pérsico, para de esta manera construir una gran refinería para la extracción de oro y minerales. Los Anunnaki enfrentaban un grave problema en su ecosistema. En el planeta Nibiru, los rayos ultravioletas del Sol de su galaxia estaban causando estragos debido a su débil capa de ozono. Necesitaban el oro para su propia supervivencia. Enki pidió permiso a su padre para construir la primera población en la Mesopotamia meridional. Su nombre fue Eridu, que significa casa construida en la lejanía. La primera expedición de extracción de oro falló. Enki regresó a Nibiru siendo Enlil ahora el encargado de intentarlo nuevamente. Esta vez fue en Apsu, la fuente primordial, quien en el norte de África recibiría en esta oportunidad a 600 Anunnakis. Según las tablillas, los hombres llegados desde cielo fundaron un total de 7 bases operativas en la Mesopotamia meridional. Zecharia Sitchin pudo descubrir que esas ciudades estaban estratégicamente ubicadas para recibir a las naves espaciales provenientes de Nibiru. Ninhursag, diosa madre de la tierra, aparecería en escena con el fin de seducir a uno de sus 2 hermanos, Enlil o Enki, ya que si uno de ellos les daba un hijo, pasaría a ser la heredera del trono. Ninhursag mantuvo relaciones con ambos, dando a luz a muchos hijos. Mientras Enki continuaba con la extracción de minerales, los encargados de esa misión comenzarían a organizarse para protestar por las insalubres condiciones de trabajo. Nosotros somos astronautas, no mineros esclavos, se quejarían una y otra vez. Cuando Enlil acudió a las minas en una inspección rutinaria, estalló la revuelta. Los mineros Anunnaki organizaron un motín, quemaron sus herramientas y se dirigieron en tropel a la casa de Enlil. Allí fue cuando este último se comunicaría con su padre Ane para informarle que se cortaba el suministro de oro, las minas estaban cerradas y los Anunnakis se negaban a obedecer órdenes. El soberano Ane aceptó las peticiones de sus subordinados, suspendiendo la actividad minera. Fue allí donde Enki sostuvo: crearemos un hombre en donde se pueda insertar el gen Anunnaki. Había pensado en el Homo erectus, un primitivo habitante que pensó como un híbrido para poder cruzar genes de ambas especies.
Fue allí donde alteró las leyes de la vida, desconociendo aún el final que podía tener dicho experimento. El Consejo aprobaría la iniciativa y argumentaría: crea un Lulu, esclavo primitivo, y deja que sufra el yugo de los Anunnaki. Se pusieron plazos muy cortos y junto a su hermana Ninhursag, especialista en genética, comenzarían a trabajar. Tomaron un homínido hembra para extraerle el óvulo y fecundarlo con esperma de un joven Anunnaki. Una vez inseminado, fue reimplantado en una hembra Anunnaki. Repetirían el proceso con las denominadas diosas procreadoras, que darían hombres y mujeres con una capacidad mental muy limitada, algo que condicionaría el uso de herramientas correctamente. Es por ello que Enki se encerraría en su laboratorio de Eridu para perfeccionar al Homo sapiens. Hacerlo más longevo e inteligente era su meta. Para eso utilizó su propio semen. Allí nacería Adapa, al que los textos bíblicos definirían como Adán, quien contaba con la capacidad de reproducirse. Eso enfureció a Enlil, quien solo perseguía la idea del hombre como un sujeto de fuerza, sin razonamiento y sin la capacidad de tornarse numeroso. Los dioses dejarían la explotación minera para enseñarles a cultivar campos, a recitar poesías y a danzar y cantar para ellos. Esto, hasta que algunos hombres fueron ordenados sacerdotes, para que tengan su actividad dentro de los templos adorando a los dioses. Cada Anunnaki alimentaba su egocentrismo para poder ser venerado como un dios. Todo lo que sabemos de estos visitantes espaciales fue gracias al hallazgo de unas 25.000 tablillas de arcillas que relatan con detalles cómo esta civilización extraterrestre llegó a la Tierra hace más de 445.000 años, creando al ser humano genéticamente hace unos 300.000. ¿Quiénes eran los Anunnaki? Sabemos que si bien eran considerados dioses, no lo eran medularmente, tampoco ángeles o demonios. Podemos definirlos como una civilización avanzada en torno a la física y a la tecnología, capaces de atravesar planos dimensionales y galaxias. ¿Jesús era Anunnaki? ¿Qué nos ocultó la Biblia? ¿Cuánto sabemos de nuestros orígenes como raza humana? De aceptar el mundo la teoría Anunnaki, se hubiera anulado el monoteísmo occidental, el control religioso sobre el Estado, se habrían encendido los prejuicios en la teoría de Darwin de la evolución, y se habría transformado completamente nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Allí radicaría una de las tantas respuestas del por qué esta historia ha sido borrada y ninguneada, modificada y transformada en una novela casi mitológica. Aunque desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sido cautivada por los misterios del universo y las historias de seres divinos que caminaron entre nosotros. Entre estas fascinantes narrativas se encuentran los Anunnaki, una antigua deidad sumeria que ha perdurado a lo largo de los milenios, dejando un legado enigmático que sigue intrigando a investigadores, arqueólogos y aficionados por igual. Los Anunnaki emergen en la mitología sumeria, la civilización más antigua conocida en la región de Mesopotamia, que floreció hace más de 6.000 años en lo que ahora es Irak. En las tablillas de arcilla y los relieves de antiguos templos se encuentran referencias a estos seres como deidades supremas, dotadas de poderes divinos y responsables de la creación y el gobierno del mundo. A lo largo de la historia sumeria, los Anunnaki fueron venerados como dioses que controlaban los elementos y guiaban el destino de la humanidad. Se les atribuía la creación del universo, la tierra y el hombre, así como la enseñanza de la agricultura, la metalurgia y las artes a la humanidad. Sin embargo, también se les atribuían acciones controversiales, como la manipulación genética y la intervención en los asuntos humanos. En la era moderna, las interpretaciones de los Anunnaki han evolucionado, inspirando teorías que van desde lo arqueológico y lo histórico hasta lo esotérico y lo extraterrestre. Algunos investigadores sostienen que los Anunnaki podrían haber sido seres extraterrestres que visitaron la Tierra en la antigüedad y tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de la civilización humana. Aunque la evidencia tangible de la existencia de los Anunnaki es escasa, muchos argumentan que hay indicios en antiguos textos, artefactos y estructuras que respaldan la idea de su influencia en la historia de la humanidad. Sin embargo, estas teorías son objeto de controversia y debate en la comunidad académica, con algunos académicos descartándolas como mitología y especulación sin fundamento.
Independientemente de su origen y naturaleza, el legado de los Anunnaki sigue siendo objeto de estudio e inspiración para aquellos que buscan comprender los misterios del pasado y el potencial ilimitado del universo. Su influencia perdura en la cultura, la religión y la filosofía, recordándonos que el cosmos es un lugar vasto y misterioso, lleno de historias aún por descubrir.